Saludos amigos, bienvenidos al video de hoy. Espero que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Hoy vamos a hablar del cuerpo de Cristo y los dones del Espíritu Santo. Este tema es necesario traerlo porque hay una confusión enorme sobre las personas que se hacen llamar apóstoles, se hacen llamar profetas, donde citan Efesios 4:11, donde dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y lo dejan hasta ahí. Nunca siguen leyendo. Cuando usted sigue leyendo al versículo número 12, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Por qué hay que leer esa parte? ¿Por qué es tan importante? Porque tenemos que ahora estudiar qué es el cuerpo de Cristo. Y para nosotros entender este texto y no dejarnos engañar por estos que se hacen llamar apóstoles y profetas y sus fanáticos, tenemos que entender qué es el cuerpo de Cristo y la única manera para nosotros entender eso es leyendo nuestra Biblia. Así que vamos a pasar un momento a Primera de Corintios 12, donde Pablo nos explica qué es el cuerpo de Cristo. Y dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? ¿Por qué eso no sería del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. ¿Por eso no sería del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Dato importante, ¿ok? Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y así aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Pues vosotros, pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Bien, esta lectura es sumamente importante porque nos habla de la necesidad de cada una de las diferentes partes del cuerpo para que el cuerpo pueda subsistir. Y si usted se fija, hoy en día, todos son apóstoles y todos son profetas. Hoy en día, el pastor no, ¿para qué ser pastor? ¿Para qué ser evangelista? ¿Un maestro? No. Yo tengo que ser apóstol o tengo que ser pastor, porque ellos se autoproclaman, ellos se hacen llamar. Y ahí es donde está el primer error, porque para usted ser apóstol, usted tiene que haber cumplido dos requisitos que lamentablemente en el día de hoy es imposible para el 100% de los apóstoles. El primer requisito es haber visto al Cristo resucitado. Ese es el primer requisito. Lamentablemente se van descalificados 100% de los apóstoles. Segundo requisito, haber sido nombrado personalmente por el Cristo resucitado. Ahí nuevamente el 100% de los apóstoles en el día de hoy se van descalificados.
Ya esa parte del tema la hemos tocado en otros videos, los puede verificar en el canal para que sepa de lo que estamos hablando. Entonces tenemos a los profetas, que ellos dicen que ellos son profetas y algunos dicen que ellos son profetas, más tienen el don de profecía, lo que es un disparate, completamente disparate, porque para usted ser profeta también se necesitan unos requisitos, mis amigos, profeta de oficio, como Elías, ¿no? Usted necesita ciertos requisitos. El primero, usted tiene que haber sido seleccionado por el Señor y ungido por el Señor para que usted sea intermediario entre el pueblo de Israel y Dios. Porque todos los profetas, si usted lee su Biblia, tratan con el pueblo de Israel. No hay ni un solo profeta para los gentiles, ningún solo profeta de oficio. ¿Por qué? Pues porque Cristo mismo dijo que la ley y los profetas fueron hasta Juan. Como la ley y los profetas fueron hasta Juan, pues ya no hay ley ni profetas. No hay necesidad porque el trato con Israel iba a ser diferente desde la resurrección de Cristo en adelante. No se necesitan profetas, por eso ya no hay sacrificios en el templo en Israel, ya no se necesitan profetas de oficio. Y por eso Pablo mismo, en Primera de Corintios 12, nos hace bien claro. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y mire bien lo que dice el versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. O sea, Pablo nos está hablando de dos cosas por separado, los dones y los ministerios. ¿Qué sucede cuando usted sigue leyendo? Porque hay que leer. Pablo nos empieza a enumerar los dones. Aquí lo tenemos, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, don de sanidad, don de hacer milagros, don de profecía, don de discernimiento de espíritus, don de lenguas, don de interpretación de lenguas. Pero vamos a quedarnos en el don de profecía, porque de eso es de lo que nos habla Efesios 4:11, donde estas personas dicen que como ahí dice que Dios constituyó a unos apóstoles y otros profetas, pues ellos se pueden hacer llamar profetas. Pero por eso estamos estudiando el cuerpo de Cristo, que se compone de los ministerios y se compone de los dones. Aquí la profecía, el apóstol Pablo nos dice claramente que es un don. Ahora, tenemos que tener cuidado porque profetizar puede tener dos significados. Profetizar, está el profetizar de dar profecías, pero profetizar también es el don de interpretar lo escrito en la palabra. O sea, el don de predicar e interpretar las escrituras. Eso puede ser también profetizar, pero los que se hacen llamar profetas, lo que hacen es que se ponen el título y se ponen a tirar adivinanzas. Y ya ellos creen que son profetas, cuando están completamente equivocados porque no entienden la función del cuerpo de Cristo. En Efesios 4, cuando Pablo nos habla de que él mismo constituyó apóstoles y a otros profetas, Pablo nos está describiendo el cuerpo de Cristo. Ahí no dice que los profetas van a seguir siendo nombrados, tampoco los apóstoles. Ah, pero dirá evangelista, sí, porque los apóstoles, si usted se fija, los apóstoles eran todo en uno. Los apóstoles profetizaban. Juan tuvo la profecía del Apocalipsis. A Pablo se le reveló la profecía del arrebatamiento. ¿Por qué la profecía del arrebatamiento y de la segunda venida del Señor no se le reveló a un profeta de oficio? Sencillo, porque profetas de oficio
No habían. Usted me puede decir que estaba Agabo y tiene toda la razón. El Nuevo Testamento no habla de Agabo, pero Agabo fue nombrado profeta antes que Juan el Bautista. Juan el Bautista muere joven. De 30 a 31, 32 años fue lo máximo que Juan tenía de edad cuando murió. Agabo vivió toda su vida. Y si usted se fija, Agabo no escribió ningún libro, no se le fue revelada ninguna profecía para el futuro. La única profecía que se le reveló a Agabo, que es la que tenemos escrita, fue para Israel. ¿Casualidad? No, porque ese es y era el trabajo, el ministerio de los profetas intermediarios entre Dios e Israel. Ya está, al terminar el viejo pacto, termina el ministerio, el oficio ministerial de los profetas, pues nunca existió un profeta para los gentiles. No sé si usted está entendiendo lo que está aquí escrito, porque no es difícil. No es difícil. Una vez nosotros, por eso es que ellos nunca te dicen sobre el cuerpo de Cristo, nunca pasan al versículo 12 para hablar sobre el cuerpo de Cristo, porque eso implica tener que escudriñar y ahí tú te vas a dar cuenta que están los dones y en los dones está la profecía. Entonces los oficios, los apóstoles tuvieron trabajo de oficio de profetas y los apóstoles hacían todo. ¿Por qué? Porque parte del oficio de los apóstoles y los profetas, y de hecho el oficio, el trabajo más grande de ambos fue traernos el fundamento. Ese fue el trabajo más grande de ambos oficios. Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Si el trabajo de los profetas y los apóstoles era traer el fundamento, no se pone fundamento sobre fundamento. Por lo tanto, los profetas y los apóstoles son irrelevantes, redundan en el día de hoy porque ya hay fundamento. El que se hace llamar apóstol y se hace llamar profeta, lo hace para alimentar su ego. Y si usted se fija, el 100%, así mismo lo digo, de estas personas lo que predican es prosperidad. Son ladrones. Vamos a llamar las cosas como son porque alguien tiene que decirlo. Alguien tiene que decirlo y si no lo digo yo, lo va a decir otra persona. Son ladrones. Son obreros fraudulentos que están tergiversando la palabra del Señor para engañarlo a usted, para corromper el evangelio. Pero Cristo nos profetizó que en los últimos días vendría una gran apostasía, que vendría la apostasía. La estamos viendo. El evangelio se corrompió completamente por estas personas. Los apóstoles poner fundamento, fundar iglesias, traernos la revelación de la segunda venida de Cristo. Los profetas, intermediarios entre Dios e Israel, traernos la profecía del nacimiento del Mesías, traernos el Viejo Testamento. Esos son los dos fundamentos, Viejo y Nuevo Testamento. Ahí los tenemos. Ya no se necesitan los profetas ni los apóstoles. Pastores, el nombre lo dice todo, encargados de cuidar las ovejas que nos dejaron el fundamento, los apóstoles y los profetas. Cuidar las ovejas, el nombre se explica solo. Evangelistas, el nombre se explica solo. Encargados de llevar el evangelio a diferentes lugares. Maestros, nuevamente el nombre se explica solo. Enseñar la palabra del Señor. Esos son los oficios que están actualmente activos y que no requieren solamente que el Señor te llame para hacerlo. No requieren de situaciones específicas como los apóstoles y los profetas. Como ya mencionamos antes, apóstoles tenían que ser seleccionados por el Cristo resucitado y haber presenciado al Cristo resucitado. Profetas, haber sido seleccionados por Dios y ungidos para ser intermediarios solamente entre Dios e Israel. Usted no va a encontrar
una sola vez que Dios trata con un profeta con otro pueblo que no sea dentro de Israel. No lo va a encontrar. Pequeño dato, los apóstoles nunca iban siendo reemplazados según iban falleciendo. La Biblia solamente nos narra sobre la muerte de Jacobo. Eso está en Hechos 2. Pero lo que nunca narra es la selección de un nuevo apóstol aparte de los que iban muriendo. Juan escribió el Apocalipsis, ya Juan fue el último de los apóstoles. Juan no nos dice nada, ni en el Apocalipsis, ni en los libros de Juan. Nos menciona nada sobre la selección de otro apóstol para reemplazar a Pablo, para reemplazar a Pedro, para reemplazar a Jacobo. Nunca en la Biblia. Solamente Matías, eso es una excepción y nos da el ejemplo. Nos da el ejemplo porque Judas estaba entre los discípulos porque tenía que estar ahí desde el principio de la creación. Ya Judas estaba determinado para entrar ahí con un propósito. Y igualmente desde el mismo principio de la creación ya Dios tenía al apóstol Pablo seleccionado. Los discípulos, por cuenta de ellos, seleccionaron a Matías, pero al Señor no le importó. ¿Por qué? Porque los discípulos no tienen autoridad. El hombre no tiene autoridad para proclamar apóstoles. Por eso es que el apóstol que usted ve en las redes o en su iglesia es falso, porque él no se puede proclamar apóstol, porque ningún otro hombre lo puede proclamar apóstol. Y si ese apóstol le dice que Cristo se le presentó y lo proclamó apóstol, es falso. Y alguien tiene que decirlo. Por lo tanto, Cristo escogió al apóstol Pablo, aún los apóstoles habiendo escogido a uno, porque no es lo que los apóstoles escojan, es el que Cristo escoja, porque estamos hablando de apóstoles. Y esto es lo que compone el cuerpo de Cristo. Los apóstoles encargados de traernos la revelación de la segunda venida de Cristo, el evangelio, poner el fundamento, fundar iglesias, los profetas, traernos el Viejo Testamento, traernos las profecías del nacimiento del Mesías, ser intermediarios entre Dios e Israel, que ya no se necesita porque Cristo invalidó el viejo pacto. Ahora el mediador, nos dice la palabra, entre Dios y el hombre, es Jesucristo hombre. No hace falta profeta. El profeta de hoy en día lo que hace es dar adivinanzas. Hoy te va a llegar este dinero, hoy te va a llegar aquel otro dinero, hoy terminó tu prueba, hoy todo es lo mismo, adivinación. Eso es un espíritu de adivinación. El profeta que usted sigue en las redes sociales o en su iglesia tiene espíritu de adivinación. Pastores encargados de cuidar las ovejas, evangelistas encargados de llevar el evangelio a diferentes lugares, maestros enseñar los dones como los dones, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidades, hacer milagros, profecía. Y como le dije, profecía puede ser si Dios puede mandarnos un mensaje a través de un siervo, si Dios lo puede hacer. Pero el don de profecía también es el don de interpretar las escrituras y predicarlas. No es decirle que la semana que viene usted va a recibir ese milagro. Ajá, general. ¿A quién usted le está hablando? A nadie le está hablando ese profeta. Eso es un horóscopo. Usted lee el horóscopo y le dice exactamente lo mismo. Esta semana, eso que estaba esperando se te va a dar. Eso es un horóscopo. Y tenemos que dejar de seguir a estos adivinos. Tenemos que entender y darnos cuenta que lo que estamos siguiendo es un espíritu de adivinación. Y tenemos que salir de esos perfiles y de esas iglesias. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes y los veo en el próximo.